Sí, sin lugar a dudas. Nos parecía muy oportuno hacer este reconocimiento al equipo de salud y más ahora al haberse cumplido 3 años del inicio de la pandemia, ¿no? El mes de marzo del año 2020, ese día 17, nos encontró con el primer caso de COVID y podemos decir que en Calafate, ¿no? Con una turista francesa, podemos decir que hubo un antes y un después de esa fecha. La verdad es que el sanitarismo en los últimos 300 o 500 años nunca tuvo un desafío tan importante y la verdad es que un poco lo que charlábamos recién, esto que se vio, esa unidad de todos, eso hizo que logremos yugular la pandemia, de que no tengamos tanta cantidad de fallecidos ni tanta cantidad de secuelados como en otros lugares del país y se debió principalmente por el esfuerzo de todos, aquellas personas que estuvieron en ASPO o en DISPO, que cumplieron las normativas, que cumplieron las reglamentaciones, toda nuestra fuerza de seguridad, las Fuerzas Armadas, las organizaciones de la comunidad, especialmente los voluntarios, porque hubo mucha gente que hizo de voluntaria y con una conducta totalmente altruista para cuidar la salud de nuestra gente, ¿no? Cuando nosotros evaluamos nuestros indicadores sanitarios, sí, efectivamente tenemos que contar lamentablemente el fallecimiento de 1.134 personas en la provincia, de 53 personas acá en la localidad de Pico Truncado, pero que podemos decirle a todos que se hizo hasta lo imposible para poder salvar todas y cada una de esas vidas, ¿no? Estamos hablando de que la pandemia no concluyó, que la pandemia continúa, y en esa pandemia que continúa estamos diciendo de que hay muchas secuelas, no solo de las personas que tuvieron problemas respiratorios o neurológicos o de otro tipo, sino también aquellas situaciones de estrés, de ansiedad, de depresión que vinieron asociadas al aislamiento, a la DISPO, y bueno, y ese miedo a morir que tuvo y tuvimos todos sin lugar a duda, ¿no? Entonces, todo esto tiene por un lado hacer esa memoria que nosotros pretendemos, el reconocer a toda la gente que estuvo participando, pero también decirles de que todavía seguimos en pandemia, que nos tenemos que seguir cuidando, que nos tenemos que seguir vacunando y que es necesario tener muy presente todo lo que sucedió, primero para que no nos vuelva a suceder más y segundo para que darnos una acabada idea de que si todos nos ponemos juntos a trabajar en el mismo sentido, podemos hacer cosas muy grandes como lo que se vio que era lo más importante en la pandemia, que era la salud de nuestra gente, ¿no? Ministro, importante destacar la cantidad de gente que hubo detrás, ¿no? Trabajando, no solo acá, bueno, acá en el hospital se vio acompañando, pero en el momento de lo que fue la pandemia, estos año y medio, 2, que hubo mucha gente y lo importante de poderla destacar, digamos. Muchísima gente, por eso nosotros hacemos dos acciones, ¿no? Por un lado, decimos de que hubo una salud pública ampliada, que no solo fue nuestros empleados o nuestras personas que trabajan en las áreas de salud pública, que sin lugar a dudas estuvieron en la primera línea de la batalla, ¿no? Porque en esto reconocemos a los choferes, a las cocineras, los cocineros, a todo el personal de maestranza. Si no hubiera existido una gran voluntad de todo un equipo de salud completo, hubiera sido muy difícil obtener los logros que obtuvimos. Al personal de salud, por supuesto, pero bueno, un poco es nuestro métier, nosotros nos dedicamos y vivimos en esto, ¿no? Digo, el riesgo, la vida, la muerte, el sanar, el curar, el hacer intervenciones forman parte de nuestra actividad cotidiana, pero no así de todas aquellas personas que oficiaron de voluntario, que por ahí sin tener conocimientos en salud nos decían nosotros queremos ayudar, queremos estar, queremos colaborar y así que estuvieron ayudándonos en los centros de hisopado, en los centros de monitoreo, en el seguimiento de los pacientes que estaban en su domicilio, en esas internaciones domiciliarias, en esa gran campaña de vacunación que fue la campaña más grande de la historia de la medicina, en el cual vacunamos a prácticamente la totalidad de la provincia de Santa Cruz en un tiempo muy cortito. Recordemos que las primeras vacunas, las primeras 600 dosis llegaron el 29 de diciembre del 2020 y nosotros a los pocos meses ya teníamos a más del 90% de la población vacunada ya con una dosis y al poco tiempo ya lo teníamos con el esquema completo. Eso fue uno de los pilares o un punto de inflexión de los más importantes que nosotros vivimos y la verdad es que si hubiéramos querido hacerlo con los vacunadores que nosotros teníamos o con el personal que hubiéramos tenido, hubiéramos tardado realmente tal
vez años en tener estos resultados. Entonces, este reconocimiento de parte de la gobernadora, de parte del ministerio que está a mi cargo, nos parece como esencial, como fundamental, y darle las gracias a toda la gente que estuvo trabajando tan fuertemente y arriesgando la vida en esto que fue una epopeya realmente importantísima para nosotros. Bien, por último, y ya lo liberamos, ¿cómo sigue la agenda laboral? Bueno, nosotros seguimos con distintas actividades, este reconocimiento lo venimos haciendo de modo personalizado en cada una de las localidades de la provincia. Nos queda todavía Caleta Olivia y y Puerto Deseado, más las comisiones de fomento que también vamos a estar haciendo este reconocimiento. Y después, bueno, la actividad cotidiana que venimos haciendo a diario, es decir, recorrer la provincia, estar mucho en contacto con la gente, con nuestro personal, tratando de resolver todas las problemáticas y situaciones y pensando en una recuperación de estos 3 años ya de pandemia que nos retrasaron en muchas cuestiones, ¿no? Nos retrasaron en vacunación, en el control de las personas que tienen enfermedades crónicas, en todas las medidas de prevención y de promoción de la salud. Es decir, estamos trabajando el doble de fuerte de lo que hicimos en pandemia, buscando recuperar todo ese tiempo que nosotros nos vimos abocados prácticamente a pleno al control del COVID y a salvar vidas en el marco de la pandemia.